bienvenidos a la cápsula número 8 de la materia de tecnologías avanzadas en preparación y terminación de pozos. La clase pasada ya hablamos sobre el VHA, ya hablamos sobre la técnica en particular y hoy vamos a hablar de algunos elementos que sirven para la perforación direccional en sí, elementos que conforman parte de las sartas direccionales, ¿verdad? Muy bien. La sarta direccional, pues la vamos a entender como el conjunto de tuberías y herramientas ensambladas desde la superficie hasta el fondo del pozo, cuyo diseño va a permitir transmitir la energía, el peso y el control de la broca, ejecutando la perforación direccional. A diferencia de una sarta convencional, la direccional incorpora elementos especializados que facilitan la construcción de los ángulos, el mantenimiento de la trayectoria y la obtención de mediciones en tiempo real. Entre sus componentes principales se encuentran las tuberías de perforación, los estabilizadores, los motores de fondo, las herramientas de orientación y los sistemas de medición y registro. La selección y configuración de estos elementos resultará en un tema decisivo respecto al éxito de la perforación. En ese sentido, vamos a hablar entonces que vamos a revisar 5 componentes principales: los motores de fondo, los bend subs, los sistemas MWD, los LWD, los sistemas rotatorios y adicionalmente vamos a hablar de el registro giroscópico. En cuanto al motor de fondo, vamos a entender que es una herramienta por la que circula el fluido de perforación y que brinda potencia hidráulica para generar una rotación independiente. Es decir, el fluido de perforación pasa a través de este motor y genera el movimiento que hace que se rote la barrena, ¿verdad? Propiamente. Esto va en base a los principios hidráulicos, ¿verdad? Los motores de fondo pueden ser utilizados tanto en pozos verticales como en direccionales, pero cabe destacar que un motor de fondo por sí mismo no va a realizar una desviación en el caso de los direccionales, ya que requiere de un codo desviador o también conocidos como bend subs, que siendo el ángulo del codo lo que determina la severidad del cambio del ángulo, ¿verdad? Los motores de fondo van a servir básicamente para hacer una transmisión de movimiento rotativo a la barrena con apoyo o más bien con el soporte que le proporciona el fluido de perforación. El fluido de perforación va a pasar a través de los motores y esto va a generar el movimiento de rotación que va a ser transmitido a la barrena. Dentro de los motores de fondo podemos encontrar una clasificación muy simple: los motores de turbina y los motores de desplazamiento positivo. Ambos se convierten en la energía hidráulica del lodo de perforación en energía mecánica de rotación para mover la broca y se colocan en el VHA o botón hole assembly, justo encima de la barrena, ¿verdad? Es importante decirles o recordarles que broca, barrena, trépano son el mismo elemento, ¿verdad? Permiten perforar en modo deslizante o modo deslizamiento, también llamado sliding, sin necesidad de rotar toda la sarta desde superficie. Además, son útiles para el control direccional, ya que facilitan construir ángulos o mantener trayectorias. Se les llama modo deslizante cuando nosotros no estamos haciendo la rotación de la sarta completa, es decir, arriba no estamos haciendo que el top drive o, por ejemplo, la mesa rotaria, que normalmente top drive, ¿no? Esté haciendo la rotación de la sarta, sino que vamos a permitir que eh, el propio motor sea el que genere el movimiento. Es importante recalcar que por su naturaleza requieren de un control adecuado del caudal del lodo para su correcto funcionamiento, así como que el lodo se encuentre en condiciones apropiadas para poder operar efectivamente. Entre la comparación sobre las turbinas y los motores de fondo, vamos a encontrar que las turbinas aprovechan los álabes o etapas tipo turbina que giran con el flujo de lodo, es decir, tanto motores tipo turbina como motores de fondo de tipo positivos, vamos a hablar de que funcionan pasando fluido. La diferencia es que el receptor, en el caso de las turbinas o son formas de turbinas como ya las conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo, por decir un nombre, la Felton, ¿verdad? Y los motores de fondo también son motores que sirven con funcionamiento hidráulico, pero usan un rotor helicoidal dentro de un estator. Es decir, hay un espacio delimitador y hay una pieza móvil, ¿verdad? La velocidad de rotación en el caso de los motores de turbinas puede ser muy alta, de miles de RPM, mientras que en el caso de los motores de fondo puede llegar a ser de baja a moderada, entre 100 y 300 RPM aproximadamente. El torque que se puede desarrollar con turbinas va de bajo a medio, mientras que los motores de fondo va de alto torque, ideal para formaciones duras. Cabe señalar que esto es muy normal. En casi todos los fenómenos
físicos, no solo de perforación, sino cualquier fenómeno en la naturaleza. Cuando nosotros tenemos altas velocidades de rotación, vamos a tener torques más bajos, y cuando tenemos bajas velocidades de rotación, vamos a tener torques más altos, ¿verdad? Este principio es plenamente aprovechable, ¿no? Respecto al control direccional, bueno, usar turbinas va a ser menos, o motores de turbina va a ser menos precisos, pues son más usados en desplazamientos de perforación vertical o intervalos muy largos. En cambio, los motores de fondo son muy precisos y son más usados en la perforación direccional y pozos horizontales. Y sobre todo la aplicación de pozos horizontales es infinitamente superior, porque sin estos motores no se podría hacer propiamente la perforación direccional, o no se tendría la misma eficiencia para hacer la perforación direccional, ¿verdad? Es importante decir que en estas situaciones también es importante evaluar la durabilidad de los equipos. La mayor resistencia a altas temperaturas y a largos intervalos la tienen las turbinas, mientras que los motores de fondo, por la misma naturaleza, porque de hecho pueden ser afectados por el mismo fluido que les genera o que les transmite la energía hidráulica, ¿verdad? Los hace sensibles a erosión y desgaste del estator. Es decir, hay tolerancias con las que el estator va a estar trabajando, y cuando esas tolerancias se pierden por efecto de la erosión, porque al final del día los fluidos de perforación tienen inmersos sólidos que pueden funcionar con efecto de la presión como lijas y desgastar el estator, pues van a permitir más juego del necesario y no van a transmitir efectivamente el potencial hidráulico para convertirlo en energía mecánica para dar el efecto de rotación, ¿verdad? Históricamente hablando, las turbinas son más comunes en pozos verticales profundos y eran muy usadas antes en la perforación de los pozos de la antigua URSS o de la Unión Soviética, ¿verdad? En cuanto a los motores de fondo, son los que hoy día, estos de desplazamiento positivo, son los que hoy día dominan básicamente el mercado, ¿verdad? Las turbinas han pasado al desuso. Respecto a costos, obviamente las turbinas son más costosas y por eso obviamente menos comunes, y los motores de fondo son más económicos y disponibles en la mayoría de los servicios. Cabe señalar que los avances en las implementaciones de los motores de fondo han permitido hacer motores de fondo que tienen diferentes capacidades y diferentes resistencias para proyectos de diferentes envergaduras. La selección correcta del motor de fondo va a depender no solo de la disponibilidad, o no solo de pocos elementos, va a hablar del costo, va a hablar de la profundidad, va a hablar del torque que se necesita, de las RPM, ¿verdad? Y hoy también, obviamente, de los diámetros disponibles. Los bend subs, que es lo que hablaban en la literatura anterior que acabamos de compartir, que es, no son más que sustitutos que tienen la función de generar una curvatura, digamos, vamos a llamar seminatural o natural, porque si bien aquí entra el componente de la sarta que le corresponda, en la parte piñón o caja, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? En este caso piñón, vamos a tener una curvatura. Esa curvatura puede ir entre los 1,5 hasta los 3 grados, y esa es la que va a determinar de alguna manera cómo se va a ir inclinando cuando se use la aplicación del motor de fondo, ¿verdad? Esta curvatura le va a ayudar a generar el torque, ¿verdad? O, perdón, el ángulo. A esta curvatura normalmente se llama offset. La unión de la curvatura del benzub crea una fuerza lateral, y esta fuerza lateral será la encargada de hacer lo que la herramienta de perforación conectada y el motor de o turbina se desvíen directamente, ¿verdad? Posteriormente se desarrollaron y fabricaron uniones de curvatura benzub ajustables. Esto es, son muy similares a las uniones de curvatura de ángulo fijo. La gran diferencia entre el primero y el segundo es que la unión curvatura ajustable en este sentido va a tener un ángulo que puede irse ajustando a través de la perforación, más cuando se necesita hacer modificaciones en el ángulo o en el tamaño de la herramienta. Sobre todo porque estas de ángulo ajustable, que hoy día ya están muy presentes en el mercado, van a permitir que no necesariamente tengas que estar cambiando, ¿verdad? O no necesariamente tengas que utilizar diferentes subs para diferentes grados de curvaturas necesarias. Vamos a hablar ahora del MWD o Measuring Well Drilling.
Traducido del español como mediciones durante la perforación, es la herramienta electromagnética que permite evaluar y medir las propiedades físicas, generalmente presión, temperatura y trayectoria, en un espacio tridimensional y en tiempo real, en el fondo del pozo. Esta tiene principalmente tres componentes. La primera, que es la fuente de poder, que básicamente va a ser la encargada de, pues, suministrar energía, ¿verdad? ¿Cómo se suministra esta energía? Bueno, puede ser por baterías o celdas, ¿verdad? Que son resistentes a las temperaturas y presiones del fondo y que, bueno, van a permitir que trabajen los otros sistemas. ¿Cuáles son los otros sistemas? El sistema telemétrico, que es el encargado de transmitir las mediciones del fondo a superficie. En la actualidad, es el sistema más común y comercial, es el de impulso de presión creado por un equipo acústico que transmite el lodo de perforación a través de las artas. Dicho pulso puede ser positivo, es decir, crea una restricción momentánea de flujo continuo y esto hace que se cree una frecuencia que pueda ser transmitida a través del lodo, y negativo cuando se crea un impulso de menor presión que la que ejerce el volumen de lodo en la sarta, ¿verdad? Lo que hace básicamente el sistema telemétrico es mandar las señales, ¿verdad? De lo que se va midiendo. Mientras que el sistema direccional provee una medición aproximada o descripción progresiva de la trayectoria del pozo, lo cual será posteriormente interpretado usando algo que se conoce como Survey, que ya revisamos la vez pasada, con el cual se obtienen las mediciones de la trayectoria. Con una estación de Survey se tiene un punto de medida específico que da por resultado la inclinación, el azimut, la profundidad vertical verdadera, el desplazamiento horizontal y el origen, ¿verdad? También tenemos herramientas como el LWD o Lodging Well Drilling, que traducido al español van a ser registros durante la perforación, que son herramientas que permiten realizar registros geofísicos mientras se está perforando, teniendo la ventaja de medir las propiedades de las formaciones antes de la invasión profunda de los fluidos de perforación. Esto a través del uso de sistemas integrados en el arreglo de fondo, ¿verdad? ¿Cuáles registros pueden hacer? Dentro de los registros que se pueden hacer son el registro de rayos gamma, el registro de resistividad, el de densidad neutrón, el registro de inclinación de barrena y el registro sónico. Como referencia, el registro de rayos gamma mide la cantidad de radiación gamma natural emitida por las formaciones. Como sabemos, existen diferentes minerales que tienen respuestas radioactivas, ¿verdad? O tienen respuestas radiantes a estímulos. Y estos estímulos son medidos por medio de receptores. El registro de resistividad, que sirve para entender la respuesta a los impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos nos hablan de su resistividad eléctrica. ¿Por qué son importantes? Porque la resistividad eléctrica de una sustancia o de un material es diferente uno de otro, y esto nos va a permitir conocer cuál es la saturación que hay, por ejemplo, de aceite, de agua, de gas en una cavidad específica. La densidad neutrón, que básicamente se utiliza para eh, medir la densidad de la roca y también su porosidad, además del contenido de hidrógeno. Tenemos también el registro de inclinación de la barrena, que bueno, habla de la inclinación y la dirección que lleva el pozo respecto a la vertical. El registro sónico, que utiliza las ondas de propagación sonora para detectar cuestiones como la porosidad o, algunos casos, interpretaciones litológicas. Dentro de los componentes también vamos a encontrar los sistemas rotatorios RSS. Las herramientas rotatorias, por ejemplo, como, sin mencionar, digamos, compañías específicas, pero como las que tienen las rojas, azules y verdes, vamos a tener el Power Drive, el AutoTrack, el GeoPilot, el Revolution, que son herramientas relativamente nuevas en la industria petrolera. Su uso se ha propagado debido al limitado uso en las cucharas para la desviación de pozos y el ineficiente uso del motor de fondo. La herramienta rotatoria basa su principio de operación en controlar la dirección del pozo en tres dimensiones, sin detener la rotación de las artes de perforación. En operaciones se puede usar en modo autónomo, como con un software especializado o bien con mediciones de conexión a superficie en tiempo real. Es decir, el sistema rotatorio no es en sí mismo una aplicación sin soporte, sino que puede usarse con apoyo del impulso de la rotación en superficie o con apoyo del impulso con motores de fondo. Sin embargo, hay que decir que su principal ventaja, o bueno, su principal uso se destacó porque al aplicar las tecnologías de perforación con motores de fondo, no se encontraba la mejor manera de la aplicación. Y bueno, estos sistemas rotatorios tienen sistemas autónomos y sistemas manuales, en cuanto que se pueden ir tomando decisiones de cuándo usar el autónomo y cuándo usar el manual, ¿verdad? Para controlar la dirección usa o se hace válido de dos conceptos. Primero, un concepto que se llama apuntar con la barrena,
que utiliza el mismo principio que en un motor de fondo y sin embargo, la selección de la transmisión está contenida dentro de la misma herramienta rotatoria, la cual brinda un mejor control de dirección que con los motores de fondo que utilizan los Bensub, ¿verdad? Para hacer esta desviación. También tiene otro que se llama empujar con la barrena, que utiliza el principio de aplicar fuerzas laterales a la barrena, empujando la herramienta contra la pared del pozo para lograr trayectorias deseadas. Dicha fuerza puede ser hidráulica o puede ser mecánica. Por último, vamos a hablar un poco sobre el GWD o el Zero Wave Drilling. El Zero Wave Drilling, traducido como en español como perforación giroscópica o registros giroscópicos, es usado en la industria petrolera debido a que se estableció previamente, como se estableció previamente, las herramientas como MWD utilizan magnetómetros para obtener surveys, los cuales se ven afectados en medición por las alteraciones magnéticas de tuberías de revestimiento de pozos cercanos o la geografía. Por consecuencia, si existe una falla en obtener un registro de posicionamiento adecuado, el registro de la colisión con un pozo cercano incrementa, así como la incertidumbre en la posición del pozo. Los girodatas se utilizan principalmente, o el registro giroscópico se utiliza principalmente cuando el MWD va presentando, o se sabe que va a presentar interferencia. Ya puede ser porque las distancias de centro a centro son muy próximas, o porque hay muchos pozos que se están perforando. Por ejemplo, es muy común usar el giroscópico cuando tienes un pozo multilateral o cuando tienes o perforas varios pozos desde una misma plataforma, ¿verdad? Desde una misma instalación. Son muy útiles porque pues estos no se ven afectados. También suelen usarse cuando no se encuentran disponibles tuberías Monel. Un GWD es usado para sustituir entonces a los magnetómetros de un MWD hasta que el pozo esté libre de interferencia magnética. La herramienta se encuentra instalada en el fondo de las sartas de perforación, o sea, en el VHA, reduciendo el tiempo y el costo que tradicionalmente se requeriría para bajar herramientas por cable de acero. En conclusión, la perforación direccional es una historia de evolución tecnológica y visión del sencillo Bensub, que comenzó como una herramienta de curvatura, hasta elementos más estratégicos y sofisticados como LSWD, MWD y GWD, ¿verdad? En general, estas tecnologías no solo son herramientas, sino representan una transición de la intuición a la certeza de los datos, del tanteo a la precisión. Su importancia radica en haber convertido la perforación en un proceso más seguro, eficiente y productivo, donde la técnica y la ciencia se encuentran para extraer energía del suelo con inteligencia y con control. Es decir, las implementaciones de estas sartas direccionales va a permitir no solo mejor aprovechamiento, sino algo más inteligente y controlado, que nos va a repercutir directamente en la rentabilidad de nuestros proyectos. Bien, eso es todo por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula.